Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una pequeña prensa para poder hacer reparaciones a neumáticos vulcanizados, ¿sí? En su propia casa. Lo más complicado de un parche vulcanizado, como sabemos, es la prensa. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer una prensa supremamente fácil. Bien, entonces para hacer nuestra pequeña prensa, es una prensa pequeña, muy sencilla. Entonces, para utilizar este método de vulcanizar, mis suscriptores, pues suscriptores de nuestro canal Todo Reparaciones, algunos nos han dicho que pues les gusta esto de la vulcanizada. Entonces vamos a hacerlo de manera lo más fácil posible, o sea, lo más sencillo, para no tener que comprar herramientas costosas y herramientas que pues a veces están fuera del alcance. Entonces hoy vamos a hacer una prensa súper sencilla. Vamos a utilizar para eso un trozo de madera, ¿sí? Y pues, para adelantar el video, para no hacerlo tan largo, pues solo tenemos que abrirle 3 huequitos, ¿sí? Ahí está, una pieza de madera, un trozo de madera. Este que estoy utilizando es de 12 centímetros, pueden hacerlo más grande si ustedes quieren, pero pues lo ideal es esto, de 12 a 15 centímetros por 10 de ancho, ¿sí? Entonces para eso también voy a utilizar, esto es un radio de rin de moto. Esta parte del taller de motos y me regaló unos. Esto que vemos aquí, que es el material para vulcanizar, es goma para vulcanizar o pasta para vulcanizar, dependiendo de la zona donde estén. Y voy a necesitar, esto es un trozo de cámara de moto. Esto era un trozo de cámara de creo que era un RIN 18. Entonces lo que voy a hacer es tomar el radio. Este radio nos va a servir para hacer las veces de nuestro sujetador y es el que va a hacer la presión en la tabla, ¿sí? Es el que va a ejercer la presión, que es lo que necesitamos. Entonces vamos a prepararlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle unos dobleces, si ustedes prefieren o tienen esa herramienta, pueden utilizar un alicate de presión. Entonces pues sería muchísimo más fácil. Bien, entonces adelantando, pues nos tiene que quedar así. Lo ven en la cámara, aquí está. Vamos a hacer este doblez así. Y ahora aquí en la tabla vamos a introducir nuestro radio. Bien. Y él entra aquí para sostenerse y aquí entra para lo había puesto al revés, así, aquí, y entra aquí. Bien, él va a entrar aquí. Luego vamos a utilizar la misma cabecita del radio, que es con la que vamos a apretar y vamos a hacer la sujeción hacia abajo, ¿sí? La presión. Entonces ahora vamos a preparar nuestra prensa. Entonces lo que vamos a hacer es cortar nuestro neumático en 3 pedazos. Bien. Este neumático lo vamos a cortar
de esta forma para hacer la base de la prensa, que es donde va a ir montada nuestra plancha. Bueno, no sé si lo dije, vamos a necesitar también una plancha dañada. Pues yo siempre pues voy a los depósitos de chatarra y compré una plancha dañada y le quité la parte que iba aquí. Bien, entonces solo tenemos después que hacerle una conexión con cables, o si prefieren con caimancitos, conectores. Es muy sencillo. Y ya ahorita pues les voy a mostrar el método para que no se vaya a quemar el neumático, que es lo que no queremos, o la cámara, que no se vaya a quemar. Entonces vamos a cortar 1, 2, 3. Ya tenemos cortados nuestros neumáticos, nuestros trozos de cámara. Y ahora lo que vamos a hacer es juntarlos uno encima del otro. Y listo. Entonces, para amarrarlos vamos a utilizar de la misma cámara. Vamos a cortar dos pequeñas ligas que nos van a servir de sujetador. ¿Sí? Entonces, sujetamos y nos debe quedar así. Bien, entonces nos va a quedar así nos debe quedar. Esto es para que el calor de la plancha, no podemos colocar el neumático encima de la madera porque lo que hará será recalentarla. Entonces con esto evitaremos que la madera se recaliente y de pronto se encienda. Debemos evitar cualquier falla. Bien, entonces tenemos nuestra prensa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro neumático a reparar. Pues aquí tenemos uno. Vamos a hacer la prueba con este. Entonces, busco aquí una caja de fósforos. Aquí tenemos una caja de fósforos. Entonces, con la misma ralladura de los fósforos me va a servir de lija. Y para los que creen que no lijan, lo hacen, miren, bien limpio, bien lijado. Bien. Bien, ahora vamos a aplicar el pegante. Y ahora vamos a cortar un trozo pequeño de nuestra goma vulcanizante. Vamos ahí. Bien. Ahora pues, vamos a colocarla aquí en la prensa. Bueno, entonces ahora vamos a ubicar la plancha
tenemos que hacer es acomodar la rosca en la tabla, bien, de esta manera. Excelente. Entonces, con la punta, que es la que tiene la rosca, y ahora vamos con nuestro alicate, vamos a darle unas vueltas para que haga la presión que necesitamos. Con las funciones de prensar. Vamos. Bien, entonces una vuelta más y ya está prensado. Ya está haciendo su labor. Entonces, pues aquí ya voy a explicar los neumáticos o las cámaras, hay partes donde les dicen neumáticos o tripas, soportan cierta temperatura, ¿sí? Si las dejamos pasar de esa temperatura, que es alrededor de unos 80 grados, va a empezar a quemarse. Entonces, para que no nos suceda esto, lo que vamos a hacer es utilizar una alarma. Entonces voy a utilizar este fósforo como alarma. Lo voy a colocar aquí. Voy a conectar la plancha. Cuando el fósforo se prenda, significa que ha llegado a los 80 grados, que es lo máximo que necesitamos. No necesitamos dejarla pasar un poquito más ni un poquito menos, porque nuestra goma vulcanizante o pasta vulcanizante requiere también de esa temperatura mínima para vulcanizarse sin quemarse. Bien, entonces voy a proceder a conectar la plancha. Bien, entonces seguimos. Entonces ya está conectada nuestra plancha. Entonces ahora se va a demorar entre 60 y 90 segundos, ¿sí? Bueno, ahí se alcanza a ver que ya está calentando. Bien, entonces listo, ya prendió, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos. Bien, ¿sí? Entonces entre 60 y 90 segundos necesita para llegar a los 80 grados de esta plancha. Y entonces ahora vamos a dejar reposar un poco, porque nuestra plancha está caliente. O si ustedes pues de pronto tienen mucho afán o algo así, entonces no la dejan enfriar, sino que la enfrían con agua. Le pueden echar un poquito de agua para que esta enfríe. Entonces podríamos hacer esto. Bien, ahí mostramos que efectivamente nuestra plancha llegó a la temperatura que necesitamos. Una vez prenda el fósforo hay que estar pendiente, porque pues es obvio que se puede quemar el neumático. Digamos, esto es un neumático de bicicleta, ¿sí? Entonces lo ideal es no dejar en el momento en que se prenda el fósforo, quiere decir que ya llegó a la temperatura que necesitamos, y la desconectamos de una vez. Si la dejamos pasar, corremos el riesgo de perder la pieza, de perder el neumático o la cámara o la tripa. Entonces lo ideal es siempre estar pendiente de que esto no suceda. Bueno, entonces ahora que ya reposó un poquito, se enfrió, pues llegó la hora de soltarlo y ver el resultado. Soltamos nuestra prensa. Pues vamos a soltar nuestra prensa. Como pueden ver, en el ámbito del riesgo, mientras estén pendientes, esto es cuestión de estar siempre atento y alerta. No tendrán ningún problema de que se queme el neumático ni
nada por el estilo. Ahora vamos a retirarla. Un poquito caliente. Bien, entonces un poquito tibia todavía la plancha. Este es el resultado. ¿Se alcanza a distinguir? Sí, aquí. ¿Sí? Un parche vulcanizado, quedó bien vulcanizado. Todo lo que hay que hacer es, ya sea con una lija, si tienes pues un medil, pues mucho mejor, o un motor tool. Pero si no, mira, la orilla áspera de la cajita de fósforos te sirve espectacular. Como se puede ver aquí, quedó bien vulcanizado. Bien. Espero les guste el video, pues, si les gustó compártanlo, algún amigo lo podría necesitar. Mire, pueden hacer su propia vulcanizadora de neumáticos en su casa, simplemente con un radio de bicicleta, un trozo de tabla, una plancha ya fuera de uso, sin usar. Si por alguna razón no consiguen una plancha lisa como esta, una planchita lisa como esta, que sea lisa por aquí debajo, hay unas que pues tienen huequitos. Si consiguen de esas, pues muy sencillo, toman una lata de esas de gaseosa o refresco y la recortan y la pueden colocar encima para que los huequitos de la parte de abajo de la plancha no queden marcados en el neumático. Miren, no se quemó, no sufrió ningún daño, siempre y cuando respetemos la temperatura. No podemos pasarnos de ahí. El fósforo es el mejor indicador que puede existir. Esto lo he hecho desde niño. De hecho, esta prensa me la inventé pues cuando estaba niño, ¿sí? Y me ha funcionado muy bien todo el tiempo, nunca me ha quedado mal, ¿sí? Entonces, ya saben, compártanlo, denle like, suscríbanse, me ayuda muchísimo que se suscriban, sonríanle a la vida, tengan un lindo, bello y hermoso día.